los padres, y aquí Charlotte Mason empieza a hacer, pues empieza a disertar, a hablar acerca de que un tal Matthew Arnold dijo que la educación debería estar determinada por las necesidades y deseos de cada clase socioeconómica. Entonces, pues ella dice que definitivamente en ese tiempo y en esa sociedad, en ningún país europeo, pues se llevaba a cabo una educación de ese estilo. De hecho, dice, duda estar completamente de acuerdo con ese comentario, pero es un aperitivo, por así decir, a la idea que va a exponer acerca de que ayudaría a definir la posición de las escuelas de la Parents Review. Entonces, empieza a hacer unos contrastes entre la clase educada y la clase, pues, trabajadora, la gente, pues, de un nivel socioeconómico más bajo. Y ella dice, por ejemplo, que Pestalozzi, al estar trabajando, y también dice aquí que los educadores desarrollaron sus ideas educativas enfatizándolas en niños pobres. Aquí, por ejemplo, nos está hablando que Pestalozzi se dio cuenta de que los niños con los que él trabajaba tenían un vocabulario muy pobre y no habían sido entrenados para usar su habilidad de observación. Aquí notamos que realmente desescolarizando nuestra mente y entendiendo el propósito de la educación, lo más importante respecto a la educación es desarrollar estas habilidades y estos hábitos como pues ya vimos que son la atención, la observación, porque al tener estos hábitos bien aguzados, el niño va a poder realmente hacer uso de lo que se le está poniendo enfrente, es decir, poder obviamente atender y observar lo que tiene y que pueda desarrollar una relación. Entonces se dan cuenta que un niño pobre tiene un vocabulario pobre también y esto recientemente, bueno, no recientemente, tiene a lo mejor unos 3, 4 años que yo asistí a una charla. Y en esta charla era una mujer que trabajaba para, no recuerdo si la ONU o la UNICEF, el caso es que trabajaba con niños, y esta mujer en la charla nos comentaba que sí hay porcentajes en cuanto a evidencia científica pues, encuestas que se han hecho acerca de clases, niveles socioeconómicos más altos y otros más bajos, en los cuales efectivamente el nivel de vocabulario es más alto. Y bueno, más adelante les voy a explicar un poquito más, aunque es evidente el por qué, pero es muy curioso cómo aquí Charlotte Mason, aún en su época, en este auge científico, todavía tenía como un dejo de creer que esto era una herencia genética. Aquí, por ejemplo, dice que Pestalozzi, dentro de sus teorías educativas para desarrollar el vocabulario de un niño, decía, le hacía repetir primero frases como, ok, ahí en la alfombra veo un hoyo. Y después lo invitaba a ser más preciso en sus comentarios. Veo un pequeño hoyo. Ahora veo un pequeño hoyo redondo y con una, orillita negra alrededor, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, aquí Charlotte Mason dice que hay de los niños con los que nosotros trabajamos. Creemos que la evidencia científica prueba la validez de la herencia. Y bueno, dice aquí que la experiencia confirma la creencia. Estamos aquí frente a estos postulados de que toda la vida, durante mucho tiempo existió esta idea de que incluso ella decía, ¿no? Naces con buenas capacidades o malas capacidades, dependiendo tu nivel socioeconómico. De hecho, esto es lo que ella postula en su principio número 2. Y aquí lo curioso es que dice que los hijos de las personas de clase educada no necesitan mejorar su vocabulario. Ellos tienen un vocabulario amplio. Que incluso tienen un agudo sentido del escrutinio, de observar, que tienen habilidades perceptivas más desarrolladas. Y dice, es curioso esto que dice ella, que las clases trabajadoras llevan generaciones haciendo trabajo físico, entonces su descendencia no tiene la tendencia a desarrollar la imaginación en sus hijos. Entonces, bueno, algunos educadores han dicho que es una buena idea iniciar juegos que desarrollen o que inviten a la imaginación, como juegos pues de actuar, de juegos de roles, y para desarrollar este hábito en ellos y puedan crear sus propias historias. Entonces, bueno,
Habla acerca de la imaginación, dice que los hijos de padres educados están en mayor riesgo de vivir mucho en el mundo de la fantasía. Aquí dice que tú le puedes dar una pequeña idea. Aquí ella cuenta la historia de un tal Tennyson, que cuando era niño jugaba a hacer un castillo y una emboscada militar de aquellas palabras que él recibía, esas historias que se le leían. Entonces, es un punto aquí que me gusta resaltar. Dice que estos niños se sienten como una pérdida de la dignidad cuando su maestro le dice que agite las alitas como una paloma o que salte como una ovejita. Y aún así lo hace con gusto, ¿no? Para complacer a su maestro. Pero dice que los hijos de las clases educadas, su imaginación tiene antojo de comida, y hambriento de cultura. Dice, en su caso no se les necesita educar para desarrollar su habilidad para concebir y crear. Cuando se trata de las habilidades de razonamiento de estos niños, la mayoría de los padres ha tenido una experiencia como la madre del pequeño Tomás, que igual se hace una pregunta existencial. Me pregunto cómo el cable submarino del telegrama puede pasar por debajo del agua sin mojarse, ¿no? Y al final el niño al siguiente día le responde que había estado pensando y se imaginaba que tal vez el agua en sí misma no era un aislante. O sea, se quedó de, oh, qué pensamiento tan elevado. Y bueno, aquí yo le puse unos asteriscos porque sí me gustaría después dar una opinión ya más avanzada en cuanto a la ciencia y también basada en esta conferencia de esta persona que nos hablaba acerca de la educación en los niños. Y bueno, es importante, dice Charlotte Mason, desarrollar las facultades para los niños deficientes y no privilegiados. Es decir, para estos niños es importante saber que están alerta del mundo que les rodea y que también están hambrientos de conocimiento y aún sus facultades son agudas. Pero aquí Charlotte Mason nos está diciendo que la herencia nos hace repensar nuestras ideas acerca del propósito de la educación. Y hace esta aseveración: tenemos que admitir que el hijo de padres educados ha obtenido facultades que ya están desarrolladas. Yo aquí le puse como mis signos de interrogación. Y por lo tanto, pues vuelve a lo mismo, al mismo punto. La educación se divide naturalmente en enseñar a los hijos de padres letrados y a los hijos de padres iletrados. Y aunque quisieran evadir el tema de la diferenciación de clases en la vida común, se convierte en un tema práctico en la educación y sabemos que aún hoy esto es una realidad. Sin embargo, algo que a mí me impactó mucho, yo recuerdo que mis hijos aún estaban muy pequeños y fue como un año antes de que yo conociera la filosofía educativa de Charlotte Mason, durante esta charla que dio esta mujer que trabajaba con niños, es que la gran diferencia entre niños educados, por así decir, hijos de padres educados y los niños que tienen otro nivel socioeconómico, es obviamente lo mismo. O sea, estoy educado y por lo tanto yo te educo, yo te platico o te hablo con las palabras que yo conozco. Es decir, yo leo mucho y por lo tanto yo te leo mucho. Yo he aprendido mucho vocabulario y muchas cosas y por lo tanto yo te hablo así. ¿No? Realmente no es una cuestión de genética, porque nosotros sabemos que la genética rige pues caracteres físicos, incluso caracteres de temperamento, no así el carácter que se va forjando con otros elementos, ¿no? Que no es únicamente los genéticos. Y sin embargo, nosotros podemos ahora ver claramente que a lo mejor Charlotte Mason se hacía una hipótesis todavía de un pensamiento muy arraigado en su época, pero sinceramente es obvio que una persona que está llena de educación y de vocabulario es lo que incluso inconscientemente, sin el deseo consciente de transmitirlo, pues terminas transmitiéndolo, ¿no? La manera en la que piensas, todo esto lo terminas transmitiendo. Entonces, a partir de aquí, empieza ya a desarrollar un preámbulo acerca de cómo un maestro debe ayudar al niño a desarrollar hábitos. O sea, y a veces pensaríamos, entonces, ¿por qué? ¿Por qué nos está, o sea, por qué antes empieza con el preámbulo de las clases sociales y de las personas educadas y no educadas? Bueno,
porque aquí va a ser una conjunción. Aquí va a decir, ¿sabes qué? No importa si tú tienes niños de bajo nivel socioeconómico o hijos de padres no educados versus hijos de padres educados que obviamente tienen otro tipo de desenvolvimiento, otro tipo de estimulación, por así decirlo. Bueno, vamos a converger aquí en lo que podemos hacer. Todavía nos vamos a ir al meollo del asunto, que es lo más importante en la educación y cómo podemos trabajar, independientemente de estas diferencias, ¿no? O de estas cuestiones que a lo mejor podrían poner a los niños en desventaja. Entonces, sabemos que ella es o sea, estaba siempre muy a la vanguardia en cuanto a los descubrimientos científicos y todo esto, pues, que también ya se había estudiado antes, ¿no? Dice entonces que lo que podemos hacer, basados en la evidencia científica, pues es en el área de la formación de hábitos. Y esto viene siendo el preámbulo también del tema de Caro. No, dice, no hay nada nuevo que anunciar respecto a los hábitos. Y como bien se dijo en el 1400, un tal Thomas Kempis dijo, una costumbre supera otra, está hablando definitivamente de hábitos. Ahora los fisiólogos en su época descubrieron que la ley del hábito funciona, aunque realmente era algo que por sentido común se entendía durante otro tiempo, pues ahora fue realmente comprobado, ¿no? Mediante el impacto que hay en el tejido cerebral cuando hay acciones repetidas constantemente. Entonces, bueno, dice aquí que el maestro debe nutrir al niño con ideas y parecería redundar, ciertamente, porque ya en otros volúmenes hemos aprendido acerca de estas cosas en las que va a hablar y sin embargo son muy importantes. El deber de un padre, dice, es nutrir al niño cada día con ideas correctas, amables y nobles. Una vez que el niño ha recibido la idea, la asimilará en su propia manera individual y la trabajará como el tejido de su ser. De hecho, esto que yo puse en mayúsculas es una reflexión personal, porque es lógico y sin embargo no estamos conscientes totalmente. Es decir, cuando consumimos nuestros alimentos, esos alimentos llegan a formar parte de nosotros, llegan a ser parte de nuestras células, de nuestra sangre, o sea, es nuestro cuerpo casi, casi. Entonces, sucede lo mismo en el ámbito de las ideas, en el ámbito espiritual. Lo que yo estoy dándole a mi mente, lo que yo estoy alimentando a mi mente, forma la misma parte y la misma esencia de mi mente, ¿no? Dice aquí, y esto es increíble, un solo enunciado que la madre pronuncia puede ser un catalizador que produzca en el niño un interés que pueda convertirlo en pintor, poeta, político o filántropo. Entonces, bueno, ya partió de que tenemos el campo parejo y ahora vamos a ver. Las ideas son importantes, pero hay dos propósitos que las lecciones que se dan a los niños deben tener. Deben ayudar al niño a desarrollar los hábitos mentales correctos, tales como la atención, precisión, prontitud, y también deben proveer la nutrición de las ideas que den fruto en su vida. O sea, esto es como el todo la educación. Entonces, precisamente esto trata este capítulo de enfatizar la importancia de la educación en estas dos áreas, que es el hábito y la nutrición por medio de ideas. Y bueno, también dice aquí al mismo tiempo necesitamos reconocer que desarrollar ciertas facultades no es una prioridad con niños de clase cultiva. Sigue con lo mismo y de hecho aquí se pone como entre corchetes de su reserva genética, ¿no? Que ya expliqué previamente. Entonces, necesitamos reconocer los principios físicos y espirituales de la naturaleza humana. Ahora dice ella, ¿cómo ponemos todo esto en práctica? ¿Esto es práctico? ¿Es el tema más importante al cual debemos dirigir nuestra atención el día de hoy? Ok, debe ser práctico porque reconocer completamente ambas facetas de la naturaleza humana, la física por medio del hábito y la espiritual por medio de las ideas, estamos preparados para reconocer todo lo que incluso los más avanzados biólogos puedan preguntarnos.
¿no? Aquí dice, por ejemplo, creí que no era más que una reacción física. Sabemos que el 99 de cada 100 pensamientos que pasan por nuestras mentes son involuntarios. No podemos evitarlos porque son el resultado de modificaciones en el tejido cerebral que han sido causadas por los hábitos. Una persona malvada tiene pensamientos malvados y un hombre noble grandes pensamientos, porque todos tenemos la clase de pensamientos a los que estamos acostumbrados a pensar. Y la ciencia física nos muestra por qué. Porque dice aquí, reconocemos que el espíritu que está en nosotros es mayor que el cuerpo físico que gobierna. Cada hábito comenzó en algún lugar. Dice aquí, lo puse en subrayado, el comienzo de cada hábito es la idea que llega con revuelo y toma posesión de nosotros. Todo hábito realmente parte también de una idea, ¿cierto? Y sobre todo, no, yo no diría tanto a lo mejor los hábitos involuntarios, pero me viene a la mente esta porción de la palabra que dice que nosotros somos transformados mediante la renovación de nuestro entendimiento. Entonces, cuando hay una idea poderosa, tiene, obviamente, valga la redundancia, el poder de transformar nuestros hábitos, nuestras acciones. Y precisamente en ese tenor, hablando de la divinidad, dice, nosotros reconocemos que las ideas son el poder que nos motiva en la vida, y dado que reconocemos el potencial espiritual de una idea, somos capaces de inclinarnos reverentemente y aceptar que Dios, el Espíritu Santo en persona, es nuestro Maestro Supremo. Él trata con cada uno de nosotros en las cosas que llamamos sagradas y en las que llamamos seculares. Y estamos sometidos al impacto espiritual de las ideas, ya sea que esas ideas se transmitan vía texto en un libro, la voz humana o sin medios visibles. Ahora, bueno, ya que dio todo este contexto acerca de que tenemos una vida física y una vida espiritual y que ambas deben de ser alimentadas, una por medio de los hábitos y otra por medio de las ideas, ahora lo hace todavía más aterrizado en cuanto a las lecciones y a las materias. Y nos dice algo muy importante, las materias son de valor solo cuando presentan ideas fructíferas. ¿Y cuántas veces antes de conocer esta filosofía educativa, pues decíamos, en matemáticas, pues porque es diario en la escuela, y español también, y escritura, ¿no? Hay como nuestras nociones. Pero aquí realmente nos está diciendo que sobre todo estipula que en sus escuelas han aprendido que elegir entre todas las ideas que se nos presentan es el trabajo que requiere más responsabilidad en el ser humano. O sea, de todo lo que nos es presentado, debemos elegir. Y entonces tratamos de dar a nuestros niños la habilidad de elegir lo correcto. Nos preguntamos si hay una idea fructífera y productiva detrás de esta o aquella materia en particular que mi hijo está estudiando. Y justamente con la comunidad que estamos estudiando, algunas mamás, una de ellas comenta, no, pues es que justamente leyendo el volumen 1, comenta, sabes que es que yo no me he parado a pensar tal vez que mi hija es una persona. Y entonces yo he estado tratando de llenarle la mente, pero ahora me pongo a pensar con qué propósito. Y justamente esta parte nos está enseñando que descartamos la noción que desarrollar facultades es la tarea más importante de la educación, que Lili también está muy en ese tema de decir, no, es que no tenemos que desarrollar al niño, ¿no? Realmente dice aquí que cualquier materia que no surge de un gran pensamiento acerca de la vida es rechazada, porque no es nutritiva o fructífera. Y más adelante vamos a ver que ni siquiera es la materia, sino es el por qué. Ella misma está diciendo el por qué de estudiar esto, no con un fin utilitario ni con un fin ahí nada más como de saber y de llenar la mente, sino que debe de haber todavía algo más de peso detrás. Dice, usualmente, pero no siempre, mantenemos las materias que promueven hábitos de pensamiento limpio y ordenado. Aún usamos la gimnasia mental para entrenar el hábito de pensamiento limpio y ordenado. Las matemáticas, gramática, lógica no son solo académicas. Suponemos que ayudan a desarrollar el músculo intelectual. No rechazamos los elementos básicos de la escuela tradicional en ninguna manera. De hecho,
los apreciamos aún más, no por su papel distintivo en el desarrollo de facultades mentales específicas, sino por su habilidad de desarrollar hábitos al dejar impresiones físicas en el tejido cerebral. Aquí realmente no ahondé, ¿no? En ver a lo mejor a qué se refiere con la escuela tradicional. Definitivamente no como la concebimos, excepto tal vez pues el hábito de la puntualidad y cosas así, pero bueno. Aquí nos empieza a hablar acerca de ciertas materias que desarrollan habilidades que van mucho más allá de solo sentarte a hacer nada, ¿no? De llenarte la mente de cosas que después vas a olvidar. Habla del conocimiento de la naturaleza y que en este conocimiento debemos asegurarnos de que el niño tenga una familiaridad personal y vital con las cosas que ve en su ambiente. Dice aquí pues que es más importante para él conocer la diferencia entre una u otra planta y cómo luce mientras crece, que lo que sería para él la capacidad de definir términos, y ahí puso pues nombres científicos, nomenclaturas científicas, y bueno, al final dice que no hay nada malo con saber esta terminología científica, pero esto debe venir después de que el niño haya visto y estudiado el objeto real en su mismo hábitat. Y llevar esta observación. Sabemos el por qué. Nosotras que ya somos mamás, pues que gracias a Dios nos ha permitido ir indagando más, aprendiendo más, pues sabemos toda la serie de situaciones que se desarrollan intelectualmente, emocionalmente, espiritualmente, en muchos niveles, ¿no? Al tener este tipo de observación. Y la principal de todas, pues glorificar a Dios. El mirar las maravillas, ¿no? Ahora, en las lecciones de objeto, aquellas donde se le invita al niño a mirar más de cerca, dice aquí que no tenemos prisa por desarrollar sus habilidades en el sentido de tenerle, por ejemplo, todo el día etiquetando todas las cosas, sino más bien queremos que este tipo de ejercicios, más bien dicen, no queremos que este tipo de ejercicios arruinen su curiosidad. Deberíamos en todo caso dejarle ser receptivo y respetuoso de modo que haga preguntas. Este es el meollo del asunto. Y que discuta cosas con sus padres, como, por ejemplo, yo les ponía esa vez que estábamos también aquí en Formación del Hogar, estudiando precisamente el estudio de la naturaleza, y yo escuchaba un podcast acerca de cómo se lleva a cabo las lecciones de objeto. Y decía ahí que tú invitas al niño, le empiezas a hacer preguntas y le enseñas a lo mejor el pico de un pato y le enseñaba y le decía, bueno, mira, tiene dientes, pero estos dientes sirven para morder. Ah, nunca se lo hubiera preguntado el niño, ¿no? Ah, pues no parece, entonces, ¿para qué sirven? Y este tipo de invitar al niño a ver algo en sus partes como más pequeñas, es invitarle todavía a observar más de cerca. Alguna vez vi que en alguna cosa que vi o leí, que las personas incluso que se dedican a estudiar una sola cosa, ya sea por ejemplo los hongos, pueden dedicar toda su vida entera a estudiar acerca de los hongos y nunca terminan de comprenderlo. Imagínate si esto es en una sola especie y si eso es solo una pequeña cosa que va a ser pasajera en esta creación, pues cuanto más jamás nos vamos a dejar de asombrar y de aprender de aquel que nunca vamos a terminar de conocer. Incluso estas capacidades nos preparan para todo eso, ¿no? Entonces, ella dice, sacas más realmente lejos de llenarle la mente de cosas que no le importan, de despertar su curiosidad, de sacar buenas charlas, que él te pregunte, bueno, cómo funciona el cortacésped. Dice aquí preguntas que proveen de oportunidades al padre para hablar. Y son este tipo de conceptos que proveen semillas para las mentes de los niños. Y por lo tanto también dice, no queremos hacerle un presumido que piense que lo sabe todo. No, bueno, es que esto funciona así, así, así. No. Date cuenta de tu propia ignorancia, date cuenta de que Dios te dio esta curiosidad y date cuenta de que tienes una vida, si Dios así te lo permite, para descubrir.
esto es lo que hay detrás, realmente lo que vale la pena detrás de una materia académica. Aquí, bueno, ya nos viene hablando acerca de los buenos libros, aquella, dice ella, como ese almacén de pensamiento que contiene las grandes ideas y conceptos que han movido y cambiado al mundo. Y lo que nosotros queremos es darle las llaves de este almacén y estamos, dice, en sus escuelas determinados a que los niños amen los libros. Es por eso que no nos interponemos entre el libro y el niño. Esto me encantó. Y bueno, da ahí sus ejemplos de las historias que se leen, ¿no? Y que se deja al niño lidiar con el material a su propia manera y de la mejor manera que le sea posible, porque este es un trabajo intelectual original, hecho por la persona que lo está aprendiendo y pues ahí no hay más, ¿no? Ahora, no aceptamos el concepto de una naturaleza infantil específica, es decir, sabemos que el niño, como dice el principio 1, es un humano, es una persona, y que su naturaleza como la nuestra es como la nuestra, ¿no? O sea, no compramos el concepto de que el niño tiene una naturaleza distinta y por lo tanto deba diluirse el conocimiento, porque dice que creemos que el niño es un ser humano en su mejor y más dulce fase, pero también en su fase más débil e ignorante. Tenemos cuidado de no diluir la vida para ellos y en lugar de ello le proporcionamos porciones y cantidades del conocimiento que estén dispuestos a recibir. Esto me parece tan, o sea, tan los principios de Charlotte Mason, como ella dijo, ¿se puede hacer práctico? Claro que se puede hacer práctico, mira cómo, ¿no? Y, y aquí vemos el principio de que el niño es una persona en acción. Ahora, me encantó porque pone, somos fieramente, así puso, protectores de la individualidad y consideramos la proporción. Protegemos ferozmente la dignidad y la individualidad de nuestros niños. Wow. El concepto que reconocemos es que los niños tienen un crecimiento constante y regular, sin fases de transición, sin etapas de desarrollo, de modo que por eso se les trate diferente. Nuestro concepto está al día con la ciencia, pero ha estado presente a manera de sentido común. Podemos mostrar razón y lógica para todo lo que hacemos. Reconocemos que la ciencia de la proporción de las cosas, reconocemos la ciencia de la proporción de las cosas. Dice aquí, tenemos nuestras prioridades en equilibrio como para poner las cosas más importantes primero. Me encantó. En lugar de asumir gran parte de la carga y el esfuerzo por nosotros mismos, dejamos tiempo y espacio para que la naturaleza y un poder incluso superior que la naturaleza misma trabaje. Y bueno, esto me pareció increíble. Poner primero lo primero. Aquí ya estamos reflexionando y crean, o sea, yo creo que a ustedes también les pasa que a pesar de que tenemos ya tiempo estudiando esto, el verlo desde esta perspectiva, el ver lo que hay detrás, lo que realmente importa y lo que realmente es prioridad en la educación, abre los ojos. Esto es un mirarlo desde otra manera, pero todavía de una comprensión más profunda. Y bueno, pues ya finalmente dice, creemos que los niños tienen derecho al conocimiento. Un principio más nos capacita para tener guía y estímulo. No estamos del todo en desacuerdo con la doctrina de Kant, de que la mente nace con evidentes y específicas verdades que no necesitan probarse. O la idea de Hume, que la mente nace con algunas ideas ya integradas, pero se acerca a la verdad de que la mente tiene antojos intensos por el conocimiento universal en todos los distintos campos de experiencia. Hemos descubierto que los niños se aferran a cualquier conocimiento que sea apropiado para ellos y presentado de una manera apropiada e interesante. Es por eso que declaramos que les debemos un inmenso y comprensivo y abundante currículum. Y creo que aquí queda un poquito más claro, ¿no? Ya, entonces, ¿qué es educación? ¿Qué son las cuestiones de fondo que vienen detrás? Y pues básicamente cómo se ven de una manera más clara aterrizados los principios educativos de Charlotte Mason en la práctica, y es bastante esclarecedor.